Capítulo 21. La carta de Alba. Hacía cerca de un año de mi separación de Dalila. Me había acostumbrado totalmente a esta nueva situación. Algunas veces intentó contactarme, pero no lo consiguió. Me envió algunas notas en las que decía comprender mi enfado y me prometía la mayor lealtad y fidelidad en el futuro si volvíamos a vivir juntos. No le hice caso, ¿no? Yo vivía feliz sin ella. No la necesitaba para nada. No echaba de menos sus caricias y solo algo de nuestras conversaciones en árabe. Me mantuve firme en mi posición, aunque seguí pasándole su asignación mensual, superior a la fijada judicialmente, que no cambié en ningún momento. Mi trabajo me absorbía y el poco tiempo que me sobraba lo dedicaba a ordenar y fichar mi colección de rinocerontes. Ya eran parte de mi ser, pues me habían acompañado en los momentos difíciles y alegres durante muchos años. En estas ocupaciones estaba cuando un día recibí de Tel Aviv una sorprendente carta de Alba. Me decía: Tel Aviv, marzo de 1987. Estimado amigo Abel, espero que esta carta te encuentre sano y feliz y que no te sorprendas mucho al recibir información mía después de más de 12 años de silencio. Fui ayer a tu casa de Tel Aviv y le pregunté al administrador por ti con la esperanza de que estuvieras en la ciudad. Me dijo que hace algún tiempo que no vienes. Me he presentado luego como antigua amiga tuya y le he preguntado si te podía transmitir esta carta. Me ha asegurado que lo hará. Así, en esta confianza te escribo. Te adelanto que lo hago para pedir tu ayuda. Pero antes te contaré lo que nos ha ocurrido en estos últimos 12 años que hace que no nos vemos, ¿no? Poco tiempo después de que naciera mi hijo David, mi marido decidió, creo que con buen criterio, que nos fuéramos a un kibutz para aprender bien el hebreo, trabajar y llenarnos de nuestro país, Eretz Israel. Nos resultaba muy difícil, tanto a él como a mí, encontrar un buen trabajo sin conocer muy bien nuestra lengua hebrea, y más aún a él, que era un hombre mayor. En el Ulpan, que es un centro dedicado al estudio intensivo de la lengua, no progresábamos mucho, ya que el hebreo es una lengua bastante difícil y debe empezar a ser estudiada desde muy joven. Nada te dije de este traslado. Creí que era lo mejor. Después de varias gestiones, mi marido consiguió plaza para los tres en el kibutz de Ein Gedi, que está ubicado en el oasis de ese nombre, en la ribera del Mar Muerto, cerca de la ciudad mártir de Masada, que seguramente conoces. El oasis es un paraíso terrenal que tiene el único inconveniente de que está muy aislado del resto del país, y ello a pesar de que últimamente se han abierto claros accesos. En todo caso, vivir allí era un privilegio, ya que estábamos rodeados de plantas, árboles y flores, muchas de ellas únicas y que solo nacen en ese oasis. El estudio de la lengua, varias horas al día, fue agotador. Además, nos ocupábamos también de las posibilidades comerciales que ofrece el kibutz, que no son muchas. Como posiblemente sepas, cada kibutz es autónomo y, salvo excepciones, se autofinancia. Así, debe estudiar las distintas formas para hacerlo. En el caso del de Ein Gedi, una de ellas es la perfumería basada en las flores que crecen en el oasis. También vende, embotelladas y tratadas, aguas y lodo del Mar Muerto. Tanto mi marido como yo trabajamos en ello con bastante éxito. Recibíamos compensaciones modestas pero suficientes para cubrir nuestras necesidades. Aunque te pueda parecer extraño, fuimos felices, ya que nos bastaba con nuestro afecto y nuestro hijo. Mi marido falleció hace pocos meses, aunque la vida en el kibutz, que, como sabes, es en la práctica una comuna agrícola, es bastante dura. Tanto David como yo podríamos seguir en él con gusto, pero creo que ya no le conviene a mi hijo, que ya ha cumplido 12 años, y deseo que se integre completamente en la vida israelí. Es un buen estudiante y ya tiene una buena formación agrícola. Además, entre su padre y yo le hemos enseñado el inglés, que domina con soltura. No ha salido de Israel y sueña con viajar. No sé si podrá hacerlo antes de que le llegue la obligación del servicio militar, que aquí dura 3 años. En fin, no me preocupa, pero me ocupa. Como te he señalado al principio, te escribo, aparte de recordarte, porque necesito ayuda y tú eres quizá la única persona que conozco que me la puede facilitar. Mi marido no me ha dejado otra cosa que su recuerdo de hombre bueno y de judío cabal. Su hijo lo adoraba y gracias a Dios formábamos una familia muy unida, y ello a pesar de la diferencia de edad entre mi esposo y yo.
Tengo unos pocos dineros ahorrados y con la ayuda del kibutz pienso montar en Tel Aviv un negocio de perfumería con la intención de vender principalmente los perfumes y otros productos que se producen en Ein Gedi. Pero mi capital es insuficiente y necesito una ayuda financiera que es muy difícil en mis condiciones conseguir en los bancos. Te propongo prestarme los fondos necesarios, que no son muchos, que yo te devolvería en menos de 10 años, o bien invertir en una parte del capital de una sociedad que sería la propietaria del negocio. Si estas ideas te satisfacen, te daría todos los detalles. Espero tu respuesta. Confío en que estés con buena salud y que en estos años te hayas desarrollado bien profesionalmente y hayas formado una familia, y que seas feliz en ella. Te recuerdo con afecto y te envío un abrazo cordial. Silvia, Alba. Como bien anunciaba Alba, la carta me llegó a través de la administración de mi casa de Tel Aviv. Me emocioné mucho al leerla. Solo al cabo de más de 12 años tenía noticias de Alba, a la que intenté encontrar sin éxito en mis viajes cada vez menos frecuentes a Israel. Durante todo ese tiempo había pensado muchas veces en ella y me preguntaba sobre su vida y la de nuestro hijo. Luego, el tiempo fue aminorando el recuerdo. Pero en todo caso, Alba seguía muy adherida a mi corazón. Siempre la recordaba como la primera mujer que me había interesado y creía haber amado. La primera, no mercenaria, con la cual había hecho el amor. Curiosamente, había visitado en 2 ocasiones Masada, que me impresionó profundamente. Es un lugar que se menciona en el Cantar de los Cantares de Salomón. Allí, según las escrituras bíblicas, se produjo el suicidio colectivo de los defensores de esa fortaleza ante las tropas romanas en una de las más espléndidas epopeyas de la historia. Muy cerca están las cuevas de Qumrán, donde unos beduinos descubrieron, en los años 1940, cerca de 1000 manuscritos anteriores a la era de Cristo, que copian varios libros de la Biblia hebrea. También fui en una ocasión con unos amigos a Ein Gedi. Imaginé que estuve muy cerca de Alba y de su hijo, pero que por motivos que la providencia conoce no nos encontramos. Almorzamos en el kibutz, en una casa de comidas, diversos platos, todos ellos elaborados por la propietaria con alimentos producidos en el oasis. Guardo un recuerdo maravilloso de él y de su entorno. Pero por supuesto me alegró saber de Alba y de David, y sin pensarlo mucho me dispuse a ayudarla económicamente. Me planteé escribirle en ese sentido, pero opté por desplazarme a Tel Aviv para encontrarme con ella. Así, unos 10 días después de que recibiera la carta, los dos nos reencontramos. Nos citamos en mi casa, que el administrador siempre mantenía perfectamente en orden y limpia. Alba no llevó a David a la entrevista, lo que me supuso una seria decepción. Yo me emocioné mucho al verla de nuevo. Quizá también Alba, aunque no lo manifestó. Ella no había cambiado mucho a pesar de que le quedaría poco para llegar a los 50 años. Se conservaba delgada y aunque su pelo había encanecido, en parte la favorecía. En cambio, los años habían pasado en forma mucho más cruel por mí. Yo había engordado varios kilos y perdido la mayor parte de mi pelo. Intenté abrazarla, pero me rechazó y solo aceptó unos besos en las mejillas. Alba me manifestó su sorpresa, así como su alegría por una respuesta tan inmediata por mi parte. Le expresé mi deseo de ayudarla como ella quisiera. Ambos nos contamos cómo habían transcurrido nuestras respectivas vidas en los últimos 12 años. Alba poco tenía que añadir, ya que había explicado casi todo en su carta. Por mi parte, resumí de forma poco optimista mi matrimonio con Dalila y solo introduje un relativo optimismo cuando hablé del proyecto que estaba realizando sobre Europa y el Oriente Próximo. También me mostré muy contento con el estupendo incremento de mi colección de rinocerontes, pero sobre todo hablamos maravillas, ella de su hijo de 12 años y yo de Yasmín de 2 menos. Nos enseñamos las fotos de nuestros hijos y comprobamos que ambos eran muchachos muy bien parecidos. Me gustaría mucho que charláramos sobre el futuro de David, insinué a Alba. Si le gusta tanto viajar, podría hacerlo yendo contigo a París y luego recorrer con los 2 partes de Europa. Italia, España, Alemania y Dinamarca, donde viviste y nos conocimos, terminé. Ahora, Abel, no es posible. Debe terminar sus estudios secundarios. Luego tendrá que hacer el servicio militar, que tú sabes que aquí es casi eterno y a veces resulta peligroso. Cuando lo supere, con la ayuda de Dios, será el momento de pensar en viajes y en otras distracciones, decidió. ¿Cuándo podré verlo? La interrumpí. No sé si es conveniente, aunque si insistes antes de que te vayas, podemos reunirnos con él y hasta almorzar juntos. Pero por favor, compórtate solo como un viejo amigo mío.
La muerte de su padre adoptivo es muy reciente. Él no conoce la historia real, lo adoraba. De acuerdo, Alba. Así lo haré. Me conformé. Como sabes, proseguí, mantengo esta casa, aunque vengo poco frecuentemente a Tel Aviv. A veces se la presto a algunos amigos que vienen a visitar Israel. Si quieres, puedes venir a vivir aquí el tiempo que quieras. Alba agradeció mi oferta, pero comentó que había encontrado un pequeño apartamento en Jaffa, un barrio histórico de Tel Aviv, que les convenía mucho a los dos, a la madre y a su hijo. Tenía el mar enfrente, no era caro, respiraba tranquilidad, lo que no tenía mi piso, situado en el centro de la ciudad. Tanto ella como David, me dijo, se desplazaban en bicicleta tanto por Jaffa como por Tel Aviv. No les molestaba la lejanía del centro de la ciudad. Alba, estos días, desde que recibí tu carta, he pensado mucho sobre nosotros. Me acerqué cariñosamente a ella. A pesar de mi matrimonio con una mujer que creía querer y de mi evidente fracaso matrimonial, pienso que tú eres la única mujer que he amado. Me gustaría mucho que ahora que eres libre lo intentáramos de nuevo. Mira, Abel, no sé cuál es la relación con tu mujer ni quiero entrar en ello. Me contestó Alba amablemente, pero con firmeza. Ahora no es el momento adecuado para nada. Hace solo 6 meses que murió mi marido. Yo no lo amaba, pero sentía gran afecto por él y lo respetaba mucho. Me ayudó enormemente y él sí me amaba. Además, se portó maravillosamente con David. Se adoraban mutuamente. Aunque lo deseara, no me uniría a ti, ya que haría sufrir mucho a mi hijo. Además, tú te forjaste una idea sobre mí en Copenhague que, evidentemente, era falsa. Yo era una farsante, aunque te confieso, como ya te lo he dicho en otras ocasiones, que fui feliz contigo el tiempo que estuvimos juntos. ¿No ocurrió lo mismo durante nuestra experiencia en Tel Aviv en busca del embarazo? Prosiguió. Aunque resultó muy positiva en todos nuestros encuentros, como posiblemente recuerdes, estaba muy nerviosa, como si estuviera realizando un difícil trabajo de laboratorio, y en definitiva lo era. Alba se detuvo un momento como reflexionando y al cabo de un momento en forma decidida dijo, Abel, en realidad guardo muy buen recuerdo tuyo y me gustaría que siguiéramos siendo amigos. Me parece muy bien que conozcas a mi hijo y que, cuando vengas de nuevo a Tel Aviv, nos veamos, pero debe ser con una condición. Se detuvo un momento para proseguir y dijo, debes prometerme que aceptas que David es el hijo de mi marido y que nunca intentarás sustituirle. Yo la escuchaba entristecido. Me senté junto a ella e intenté acariciarla, abrazarla. Ella se retiró. No, Abel, parecería que te estoy pagando por tu ayuda. Me estaría prostituyendo. Déjalo, por favor. Quizá, cuando pase el tiempo, sea posible. Pensé que, en ese momento, nada bueno podía pasar. Recordaba el carácter dulce, aunque inflexible de Alba. Concluí que lo mejor que podía hacer era desaparecer y dejarla tranquila. Ayudarla para que intentara su proyecto sin condiciones de ningún tipo. Bien, Alba, pienso que tu planteamiento es más lógico que el mío. Te ayudaré como quieras, sin mezclar a David. Fija tú el monto y las condiciones. Aquí tienes mi tarjeta con mi dirección, teléfono y fax. No me envíes nada sin antes avisarme por este teléfono privado. Por supuesto, yo estaré siempre encantado de hablar contigo y de verte. Además, pienso que tienes razón en cuanto a David, añadí. Si he estado 12 años sin conocer a mi hijo, puede pasar otro tiempo, que espero que sea menor, sin que lo vea. Cuando tú digas, me reuniré con él. Pero tenme al tanto de su desarrollo y de sus necesidades. Así lo haré, pronunció Alba emocionada. Me pareció que iba a decir algo más, pero no lo hizo. Nos despedimos con un apretado abrazo. Suspiré entristecido. Por tercera vez, Alba, que fue la primera mujer que abrió mi corazón y la única mujer que había querido, me rechazaba. No entendí entonces sus sentimientos y, consecuentemente, su comportamiento. Durante 12 años se recluyó en un oasis, fiel a un hombre viejo que no había sido capaz de fecundarla y que, a su muerte, la había dejado, si no en la miseria, en una desvalida pobreza. ¿Qué era lo que le vinculaba tan fuertemente a ese hombre y a su recuerdo? ¿Y por qué desdeñaba la posibilidad de unirse a mí, al que decía haber querido y del que guardaba buena memoria? Con el tiempo llegué en cierta forma a entenderla, pero nunca a compartir los sentimientos y decisiones que había mantenido durante años. Pensé que la suerte no me acompañaba y que Tel Aviv no era un lugar propicio para mí.
decidí pedir a mi administrador que vendiera el piso de la Ciudad Blanca. Afortunadamente, la situación del mercado inmobiliario no era la más adecuada y se aplazó su venta. Nunca lo he vendido. Pero muy deprimido, me prometí a mí mismo no volver nunca más a Israel